tal? ¿Cómo están ustedes? Viernes 10 de enero, ya son la 1 de la tarde y aquí comenzamos con Punto Noticias. Yo soy Chenoa Clermont y voy a pasar enseguida a presentar a quien me acompaña. Él es Pablo Ignacio Candia. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, guapa? Súper bien, la verdad es que con ánimo de viernes, la verdad. Eso mismo te iba a decir yo, con ánimo de viernes. Ánimo de viernes completamente. Así que cuéntanos, ¿qué panorama nos traes para el fin de semana? Oye, antes de partir, quiero tomarme una licencia. Quiero mandarle un saludo a mi madre, que está de cumpleaños el día de hoy. Feliz cumpleaños, mamá, te amo mucho. Me van a retar después, pero ya está el mandado de saludo, era una sorpresa. Bueno, ha sido una experiencia muy linda. Una experiencia muy linda. Yo ya estaba trabajando en Italia cuando me llamaron para esta película. De manera que conocía un pelito el medio, pero estar, con ocasión de esta película tuve que estar, como no podía estar viajando tanto, ¿no? Porque obviamente, insisto, era un personaje secundario, por tanto tu agenda no es prioritaria, te tienes que sumar a las agendas de otros actores que son prioritarios, que eran dos actores más o menos importantes. Tuve que estar en Roma casi un mes, unos meses atrás cuando hacíamos el doblaje. Hablé con Fernando Meirelles, con el director, y él más o menos me contó como, sin ver la película, más o menos me contó por dónde iba, de manera que eso acrecentó mi ansiedad. Y la verdad que siempre, independientemente de que ya saliera, de que se estrenara, yo siempre pensé que iba a ser un éxito, que iba a estar muy en boca de la gente, y efectivamente así ha sido. Una experiencia que sin duda para Luis marca un antes y un después. No podemos desconocer que ya el actor ya ha participado en otras producciones de alto nivel, como por ejemplo la serie Prófugos de HBO, El Bosque de Caradima también, pero sin duda alguna participar de Los Dos Papas marcará un antes y un después también para la carrera de Luis Ñeco. Lo más importante también, ¿cómo llegó el elenco? ¿Cuál fue el nexo que hubo ahí para que fuera parte de los, no de los protagonistas, pero sí de un rol muy particular dentro de la película? Vamos a ver qué nos dijo. Que hay formas en las cuales tú estás inserto, digamos. Yo, como te dije, he hecho cosas afuera, entonces tengo agentes afuera, conozco directores de casting, en fin, hay como una red, ¿me entiendes? No es que te llamen porque que te caiga la cosa del cielo. Sí, te cae del cielo, pero te cae del cielo gracias a que tú ya estás inserto en una red has hecho cosas previas. Yo he trabajado bastante con Netflix, en producciones originales, Narco, y en varias otras producciones que Netflix ha comprado. Yo sé que tengo conocidos en Netflix, entre comillas, directores de casting, gente que se mueve ahí, saben quién soy. En fin, conozco, estoy inserto en cierta red, ¿me entiendes? Bueno, claramente no es casual que Luis Ñeco haya obtenido este papel en esta película internacional. Así es. Él dice que tiene conocidos dentro de Netflix, y también es una puerta gigantesca para el actor estar dentro de este catálogo de películas, y que también le abre la puerta para seguir participando. No, y la otra cosa es que seguramente pone los ojos sobre Chile respecto de tal vez que se fijen más en nuestros actores también, porque si existe un Luis Ñeco chileno, a lo mejor existen otros. Bueno, también hay que recordar que tenemos otros actores como Benjamín Vicuña también, por ejemplo, Benjamín Vicuña, no me acuerdo ahora el nombre, pero el de Mandalorian, Pedro Pascal, muchas gracias. Justamente Pedro Pascal, que también es chileno y estuvo pasando sus vacaciones acá en Torre del Paine hace un tiempo. Pero a ver, más allá de que se ponga el ojo sobre Chile, digamos, respecto del nivel actoral que tenemos, esta película en particular ha sido muy aclamada por la crítica, pero no ha obtenido muchos premios. Sí, se esperaba que los Globos de Oro recién pasados ganara algún premio. Varias películas de Netflix estaban nominadas dentro de esta premiación, no lo ganó. Es de esperar que quizás en los Oscars este domingo sí los gane, pero claro, es una película que le ha ido muy bien. O sea, un premio no va a catalogar una película por si es buena o mala finalmente. Pero claro, se esperaba que ganara alguna estatuilla en los Globos de Oro, pero no fue así, lamentablemente. Vámonos entonces más a la temática de la película. ¿Esto de los dos papas es porque hay uno bueno y uno malo? ¿Cómo funciona? Bueno, en cada historia siempre va a haber un héroe y un villano. Y eso lo tenía muy claro también el director brasilero. Y también bajo ese contexto es primera vez en la historia que la Iglesia Católica tiene dos papas vivos, ¿cierto? Entonces lo que hace este director es un poco mostrarnos conversaciones, debates imaginarios de cómo él cree que haya sido esta relación con estos dos papas, que eran como muy polos opuestos, eran muy distintos entre sí.
Uno conservador y otro progresista. Así es. Entonces, esa es la temática y la idea general de lo que quiere entregar esta película. Hablamos con Luis Ñeco de la temática y también nos responde para ver si en verdad hay un papa bueno y un papa malo. Vamos a ver lo que nos dijo. Es la Iglesia Católica, es la historia, son 2000 años de historia, son intrigas, además de toda la cosa de la devoción y todo lo que implica una religión, ¿no es cierto? Está toda la cosa de del palacio, el misterio, ¿me entiendes? Y nunca se había hecho esto de esa manera. ¿Qué pasó además en esta elección de este Papa? Tú tendrás tu versión de quién es el bueno y quién es el malo, yo tengo otra, el señor del lado tendrá otra. Yo particularmente no creo que haya uno bueno y uno malo. No, ni todos malos ni todos buenos, son seres humanos. A mí lo que me gusta del papado como institución es que son seres humanos con sus claroscuros. Y en esta película eso está. Sin duda un desafío para Luis Ñeco Chenoa actuar con Jonathan Pryce, con Anthony Hopkins, que son actores de una talla pero enorme. Por supuesto, ¿no? Y además seguramente hay que preguntarse también en qué idioma tal vez se manejan, seguramente en inglés, ¿no? Pero... Claro, o sea, a él le pidieron para ser parte de la película que supiera portugués, inglés y español. Por eso quedó básicamente, porque tampoco encontraban actores con esas características. Wow. Le preguntamos por este desafío de actuar principalmente con Jonathan Pryce. Con Anthony Hopkins no actúa tanto, pero con Jonathan sí. Vamos a ver lo que nos dijo el actor Luis Ñeco. Obvio que estaba nervioso, era un desafío y además estaba fascinado. La verdad que el primer día en que conocí a Jonathan Pryce, a quien yo admiraba mucho, entonces claro, tú no puedes llegar y como decirle, oiga, mire que yo soy su fan. No, porque además yo no creo mucho en ese tipo de cosas tampoco. Entonces, pero sí que era muy desafiante estar ahí a la altura, digamos, ¿me entiendes? Porque además había alguna cosa con los idiomas, con los acentos. Entonces, lo mismo con Anthony Hopkins, cuando tenía 2 escenas con él, entonces, bueno, era un desafío interesante. Bueno, con los desafíos uno funciona, los desafíos son los que te hacen progresar, digamos. Qué nervios compartir escenario con Anthony Hopkins. Qué susto. ¿No? Anthony Hopkins. Como que solamente su presencia ya te da como una especie de distancia, ¿o ¿Tú no? recuerdas al tiro a Aníbal Lecter? Exactamente. Inmediatamente. Imposible no acordarse de él. Así es. Y además él comentaba esto de la barrera del lenguaje, en el fondo que había muchos acentos. De haber sido una experiencia absolutamente única para Luis Ñeco. Para cerrar ya, leía por ahí también que él decía que cuando entraba a set, Jonathan Pryce era una onda. Y cuando entraba Anthony Hopkins era un silencio rotundo, no volaba ni una mosca. Imagínate la tensión y la presión que ejerce él quizás para toda la producción de la película. Y son muchos años de trayectoria de Anthony Hopkins. Sí, no sé, tiene un respeto seguramente dentro en el set. Ya solamente decir que se hacía un silencio y que no volaba una mosca significa que seguramente le tenían mucho respeto. Le agradecemos mucho a Luis Ñeco que haya conversado con Punto Noticias. A todo esto solo por saber, ¿dónde le hicieron esta entrevista? En Providencia. Ah, estaba acá en Chile. Sí, mi querida productora Fernanda Liaga la sacó hace muy poquito. Así que aquí fue cerca del canal en Providencia. Muchas gracias a Luis también que se dio el tiempo de hablar con nosotros, con Punto Noticias. Gracias, Pablo. Gracias a ti, querida. Muy lindo fin de semana. Igualmente, que disfrutes con tu mamá el día de su cumpleaños. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer un cambio rotundo de tema. Esta vez nos vamos a temas nacionales porque el rechazo del Senado sobre el proyecto que buscaba consagrar el agua como un bien de uso público es algo que obviamente ha tocado el tema toda esta semana. Y obviamente nuestro país está en una clara sequía y que se acerca a pasos agigantados. Y esto levanta una alerta para que comencemos a actuar y cuidar este vital recurso. Y para eso vamos a conversar con el ingeniero comercial de la Universidad de Chile, Alberto Undurraga, que ya se encuentra con nosotros en el estudio. Alberto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, de la Universidad Católica. De la Universidad Católica, disculpe. Ahí lo vamos a corregir. Entonces. Y de la FEUC, toda aquella época. Perfecto. Entonces, usted, por lo que entiendo, estuvo ayer en un seminario hablando sobre esto mismo. Si nos puede contar un poco qué le parece este rechazo al proyecto y lo que habló ayer dentro del seminario. Sí, efectivamente, estuve ayer en Talca, he estado en Talca, San Clemente, Antofagasta, y aquí mismo en Santiago varias veces, justamente impulsando políticas de agua y ayudando a que tomemos conciencia respecto a la dificultad que tenemos en Chile por la sequía y por el cambio climático. Esto significa que hay menos agua en los ríos,
hay menos agua para el agua potable, hay sistemas de agua potable que tienen problemas. Nos decían ayer en Talca, por ejemplo, la cantidad de agua potable que requiere ser trasladada a sectores rurales en camiones aljibe. Lo mismo en el norte, si uno va a Illapel, también estuvo en temas de agua potable allá. Entonces, hay problemas para el agua potable, hay problemas para el riego, producto de la sequía. Naturalmente que hay problemas ambientales también, y uno ve los distintos ríos. El caso más emblemático siempre ha sido Petorca, la Ligua, ¿no? Pero esto se nos reproduce en distintos lugares de Chile. Entonces, cuando el Senado rechaza, y yo quiero aquí decirle a la gente, no es que los senadores hayan rechazado, 24 senadores votaron a favor, 12 en contra. Sí, eso es importante decirlo, porque recuerdo que había un senador que decía, ¿en qué país del mundo 12 es más que 24? ¿Cómo es posible? Entonces exactamente. Entonces, con la Constitución actual se requerían más votos, 2/3, 29 votos, tuvieron 24 los que estuvieron a favor y 12 en contra, y por lo tanto se rechazó. ¿Y qué significa esto? Que no está en la Constitución que el agua es un bien nacional de uso público. Mira, uno le hace la pregunta a la gente, ¿de quién es el aire? De todos los chilenos. ¿De quién es el agua? De todos los chilenos. ¿De quién es el mar? De todos los chilenos. Y uno puede empezar, ¿de quién es la minería? De todos los chilenos. Bueno, eso en la Constitución no se expresa en el caso del agua. No está escrito, digamos. No, e incluso está escrito la contracara, ¿no? Dice que los derechos de aprovechamiento de agua tienen el carácter de propiedad privada. Y aquí no se trata de decirle a los agricultores, ustedes no van a tener el agua, no, al revés, ustedes van a tener el agua y hay que garantizar que el agua esté asociada a la tierra. Pero el bien mayor es que sea de todos los chilenos bien nacional de uso público. ¿Por qué es importante? Eso mismo. Porque, más allá de la discusión jurídica que pueden tener los abogados, ¿por qué es importante? Porque en caso de sequía, parece razonable que digamos que el agua tiene prioridad y que la prioridad es el consumo humano. Bueno, hoy día eso no está en la legislación. No está en la legislación, y eso debiéramos garantizarlo en la Constitución. Y si hay sequía y baja el río a la mitad, bueno, todos tienen menos la mitad. Sí, pero el consumo humano se garantiza tal como estaba. Alberto, pero eso significa entonces que estamos un poco a merced de quienes tienen el derecho de explotación del agua en caso de que ocurra una cosa así, que son ellos los que deciden qué es lo que se hace con este recurso. El Estado tiene limitaciones para actuar. Puede declarar zonas de escasez hídricas, pero limitaciones, duran 6 meses, renovable 1 año. No puede tener una intervención más decidida en los distintos cauces. Y esto va en paralelo de una discusión que se está dando en el Congreso respecto a otras materias, ¿no? Respecto a qué pasa con la gente que especula con el agua. La Dirección General de Agua, que es la que otorga los derechos, le otorga un derecho a alguien, ¿para qué? Para que lo ocupe en la ciudad, en agua potable, en riego, pero hay gente que lo toma y no lo ocupa y lo guarda y especula con ello, espera que suba el precio para después venderlo. Eso es tremendamente injusto. Esos derechos debieran volver a la cuenca, debieran volver al río, debieran volver al Estado. Entonces, por eso es lamentable lo que sucedió ayer, pero da una pista de por qué es necesario tener una nueva Constitución y por qué es necesario mañana, por ejemplo, yo voy a participar en una jornada de capacitación de voluntarios. Va a estar Patricio Zapata ahí en Providencia con Huelén, creo que, ¿no? Ahí al aire libre va a estar Patricio Zapata, que es un constitucionalista destacado, que nos va a explicar a todos y a todos los que vayan sobre cuáles son los desafíos, por qué hay que cambiar la Constitución. Y este es un ejemplo. No puede ser que el agua que intuitivamente todos decimos que es de todos los chilenos, eso no esté en la Constitución, y eso limita que en caso de sequía, cómo actúa el Estado. Alberto, Greenpeace catalogó esta decisión como una vergüenza nacional. ¿Qué le parece a usted estas declaraciones? Bueno, yo concuerdo, más allá de los calificativos, concuerdo que no es lo adecuado, que es incorrecto, y aquí lo que tenemos que tener es una Constitución que garantice que el agua es de todos los chilenos. Bien nacional de uso público, sí. Además, esto está en la ley. Si lo curioso es que bien nacional de uso público está en el Código Civil, está en el Código de Agua, pero como está en una categoría de ley inferior, cada vez que hay un conflicto, manda la Constitución. Y por eso es bien inexplicable que haya un grupo de senadores que haya votado en contra, ¿no? Yo espero entonces que con una nueva Constitución podamos tener que el agua es un bien nacional de uso público, es de todos los chilenos, y que eso significa que se le garantiza a quienes la usan que la puedan usar, con un conjunto de establecimientos de derechos, de concesiones, en fin, que la puedan usar. Pero el bien superior es que es de todos los chilenos. ¿Qué pasaría si es que efectivamente volviera, digamos, el agua a ser un bien de uso público? ¿Qué beneficios traería eso para el país?
El que sea bien nacional de uso público en la Constitución permitiría tener mayor flexibilidad en las distintas cuencas para enfrentar los desastres de la escasez, ¿no? Hoy día hay una rigidez, no se puede porque alguien podría decir que es anticonstitucional. Hoy día tenemos escasez. Mira, en Copiapó la cantidad de derechos de agua supera por 4 o 5 veces, quizás me quede corto, al agua física que hay. O sea, hay mucho menos agua que lo que se había anteriormente en el norte. Venimos un poquito hacia el sur, en Illapel, donde estuve hace algunas semanas, exactamente lo mismo. Y eso se expresa en menos siembra y por lo tanto menos producción agrícola, pero se expresa también en mucha gente sin agua. Quienes vivimos en la ciudad, esto lo vemos poco, está como invisibilizado, digamos, en la ciudad. Sí, está invisibilizado, pero el riesgo está latente. El año 2015, yo era ministro de Obras Públicas, estuvimos a punto de estar en una situación de emergencia y tener que racionar tanto el Gran Valparaíso como Illapel por problemas de agua en ambas ciudades. Llovió finalmente y se resolvió eso. Pero estamos bien cerca, ¿no? Estamos al límite. Bien cerca. Entonces, ¿en qué se expresa? Nosotros no solo tenemos que preparar una ley para hoy día, tenemos que tener leyes para prepararnos para el futuro. Y si el cambio climático es lo que se instaló en el mundo, no solo en Chile, y vamos a tener cada vez menos agua, por un lado, y además cada vez más demanda de agua por el crecimiento económico, porque crece la población, necesitamos mejores instrumentos para poder intervenir y garantizar el agua y que sea prioridad para el consumo humano. Hoy día la ley no dice que es prioridad para el consumo humano, y lo que tenemos que decir que sí es prioridad para el consumo humano. Y hoy en día, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo nos estamos preparando para enfrentar estas consecuencias del cambio climático, específicamente con el tema del agua? Bueno, yo creo que son básicamente tres los focos. Uno, el regulatorio normativo, que es el que me ha hablado, constitución, ley. Hay otro foco que es sumamente importante, que es cambiar la institucionalidad. En Chile tenemos un problema, no hay nadie que sea el jefe del agua, tanto en las cuencas, en los ríos, no hay nadie, no hay un consejo de cuencas. Y lo que hemos estado proponiendo en el Consejo Política e Infraestructura, que haya un consejo de cuenca en cada uno de los ríos que tome las decisiones, pero de la misma forma a nivel nacional una subsecretaría. Pero en paralelo hay que hacer inversiones. Inversiones significa hacer plantas desaladoras, como existen en Antofagasta, como se está haciendo ahora en Copiapó, pero hay que hacer más de ellas. Hay que hacer embalses. Y los embalses son difíciles porque aguas abajo tienen una ventaja porque garantizan el caudal ecológico, pero agua arriba inundan y son difíciles. Y ahí los gobiernos tienen que hacer embalses. El actual gobierno no ha licitado ningún embalse, ninguno. Llevamos ya casi 2 años de gobierno, ningún embalse. Y por lo tanto el llamado es a ponerse las pilas, ¿no? Entonces, es una mezcla entre lo constitucional y la ley, que mala noticia que 12 senadores hayan votado en contra, a pesar de que 24 votaron a favor y que finalmente no se haya hecho el cambio constitucional en eso, pero eso significa que vamos a tener que hacerlo con la nueva constitución, quienes estamos por el yo apruebo. Segundo, la institucionalidad, que hay un encargado de la institucionalidad para decirle a la gente que significa que cuando uno piensa en Ministerio de Obras Públicas, hay alguien encargado de las Obras Públicas. Ministerio de Vivienda, hay alguien encargado de la vivienda. Ministerio del Agua no existe. Tampoco. ¿Cree usted que es algo que debería existir, un Ministerio del Agua o de los recursos naturales? A nivel de ministerio es difícil, porque está distribuido mucho, pero sí podemos tener una subsecretaría del agua. Entonces, con alguien encargado que coordine el conjunto de las acciones a nivel del país. Pero como esto se resuelve río por río, porque a veces en el río los que están arriba sacan agua y perjudican a los de abajo, río por río, la verdad que se necesita consejos de cuencas. Consejos de cuenca, entendiendo la cuenca del río, ¿no? Entonces, institucionalidad lo segundo. Y tercero, inversiones. Y todo esto requiere acuerdos a largo plazo porque no se hacen en un año, no se hacen en un par de meses. Se requieren acuerdos de largo plazo y bueno, con el otro sombrero que uno tiene, con el Consejo Política e Infraestructura, que nos reunimos exministros, algunos expresidentes, gente de la academia, de varias universidades, hemos propuesto estos cambios y estas urgencias en materia de agua, y por eso ayer estuve en Talca, hace unos meses en San Clemente, Antofagasta y aquí en Santiago y en distintos lados. Estamos conversando con Alberto Undurraga, quien es ingeniero comercial de la Universidad Católica. ¿Ahora sí? Ahora sí. Entiendo que usted también fue alcalde de Maipú. Sí. Maipú, de hecho, es una comuna que tiene su propia compañía en fondo de agua, ¿no? ¿Cómo se resolvió eso? ¿Y por qué en Maipú funciona y en otros lugares no? Bueno, primero yo creo que es un buen ejemplo Maipú de que es posible tener sistemas de agua potable en manos públicas y particularmente en manos municipales. Esto sucede en Europa. En Europa hay solo municipios, ayuntamientos, se llaman allá, los que están a cargo del agua potable en varias de las ciudades europeas, en España y en otros lados. Y por lo tanto en Maipú
también esto tiene mucha historia de los años 50, cuando empieza a crecer Maipú, empieza a crecer con distintos estanques, distintas copas de agua y finalmente se conforma como un servicio municipal. Y eso ha tenido buena experiencia, tiene dificultades porque hay una dificultad en el financiamiento de la inversión, tiene algunas dificultades, pero ha funcionado. Y es un buen contraejemplo del resto de lo que sucede en Chile. En Chile hemos optado en el resto por tener asociación público-privada, que cuando es regulada, cuando se controla el alza de precios, cuando se hacen las inversiones, la verdad que es un modelo alternativo que funciona. ¿Y eso es algo que ocurre actualmente? Pero tiene algunas señales de alerta. Lo de Osorno es una señal de alerta. Lo de Osorno es una señal de alerta respecto a la operación, ¿no? Con todo lo que sucedió en Osorno, más de una semana, y claro, eso es inaceptable, ¿no? Es inaceptable. La indignación de los ciudadanos de Osorno tienen toda la razón, ¿no? Y ahí hay todo un proceso de sanción. En otros lados hay otras dificultades que tienen que ver con las inversiones. Inversiones necesarias para que se garantice el agua. Como te decía anteriormente, en Copiapó se está terminando una planta desaladora. Entonces, en varios países del mundo también funciona. El punto que quiero hacer es que ambos sistemas funcionan. Y cada uno tiene sus pros y sus contras. Y Maipú, por supuesto, es una comuna muy orgullosa. Y yo me siento muy orgulloso de haber sido alcalde de Maipú y haber mantenido el agua en manos públicas, en manos municipales. Vamos a estar conversando todavía más con Alberto Undurraga, pero vamos a hacer esto a la vuelta de una pequeña pausa. No se despegue de Punto Noticias. Ya estamos de vuelta y estábamos conversando con el ingeniero comercial de la Universidad Católica, Alberto Undurraga, respecto de la escasez de agua que hoy en día tiene nuestro país y también respecto de la necesidad realmente de poner efectivamente en la Constitución que es necesario que esto sea un bien público. Eso es, ¿verdad? Bien nacional de uso público. Bien nacional de uso público. Lo estrictamente jurídico, pero finalmente como las calles, como el aire, como el mar, ¿no? Que es de todos los chilenos y por lo tanto, por supuesto, se puede entregar para la explotación, y es bueno que así sea, para que se rieguen nuestros campos, para que funcionen las plantas de energía, en fin, cada una de ellas, pero el bien superior es el que manda, ¿no? En caso de sequía, en caso de escasez, tenemos que garantizar el consumo humano, tenemos que garantizar el cuidado del medio ambiente y para ello se requieren entonces mayores herramientas legales. Es muy importante porque, sobre todo pensando que hay una encuesta internacional que apareció el día de ayer, los resultados es del Centro de Ciencias y Estadísticas STACNOS y CR2, que dice que el 98% de las personas cree que no estamos listos para enfrentar las consecuencias del cambio climático. Impresiona la cifra, ¿no? Claro, es impresionante la cifra, pensar que casi el 100% de las personas, ahí tenemos la portada, dice 98% de los chilenos cree que este país no está preparado para enfrentar el cambio climático, imagínense. Mira, yo creo que golpea fuertemente la cifra, probablemente nosotros dos somos también de ese 98%, y la pregunta entonces, ¿qué hacer para estar preparados? Exactamente. Lo primero es, hay un tema de cambio de mentalidad, lo que hemos venido haciendo en Chile tiene que cambiar de velocidad. Entonces, claro, todos hemos tenido algún tipo de responsabilidad. Yo he tenido responsabilidad de alcalde, he tenido responsabilidad de ministro, y hicimos un conjunto de cosas que fueron bien valoradas en su momento, pero hoy día hay que cambiar la velocidad para adelante en materia de cambio climático. No solo en mitigación, que es salvar el planeta, entonces en energía, tener energías limpias y ser carbono neutral. Y aprovechar en el fondo los recursos que tiene Chile. Exactamente, pero eso es cambio de velocidad, ¿no? Eso requiere nuevas políticas públicas. ¿Por qué no vamos a hacer capaces, por ejemplo, de en cada techo de Chile tener un panel solar? ¿Por qué no vamos a ser capaces? Ahora, pero eso requiere una política pública que empuje hacia allá. Y es un problema financiero finalmente, porque si cada techo genera un ahorro y ese ahorro se paga en una cantidad de años, lo que hay que crear desde el punto de vista de políticas públicas es un sistema de financiamiento que permita que el ahorro pague esa inversión en cada techo de Chile. Entonces, eso es un cambio de velocidad. Y en materia de infraestructura, cuando decimos que no estamos preparados, también cambio de velocidad, es porque ahí tenemos que adaptarnos. Por ejemplo, si vamos a tener sucesivamente en los ríos aluviones que hacen que el agua venga más oscura y por lo tanto no entra a las plantas de agua y las ciudades corren el riesgo de quedarse sin agua, ¿cuál es la solución a eso? La solución es construir una especie de estanques de agua de reserva, de manera tal de que cuando pasa eso, mientras el río vuelve a aclararse, tengamos agua para producir. Eso se está haciendo aquí en la cuenca de Santiago, pero hay que hacerlo en el resto de las regiones. Todo esto
en algún momento se ha pensado en Chile, pero a una cierta velocidad. Hoy día el desafío es cambiar la velocidad en materia de cambio climático, en cada una de ellas. Y para ello se requieren, vuelvo, a las posibilidades legales. Por eso entonces lo que pasó esta semana en el Senado, que 12 senadores, son más que 24, que votaron a favor los 24, 2 en contra, la verdad que mala noticia para Chile. Perdón, usted habla mucho de la velocidad. ¿A qué atribuye este freno de mano en el fondo que le han puesto a estas políticas? No, más que freno de mano, Chenoa, lo que había acá era más bien una forma de estrategia de desarrollo que teníamos para el país, una estrategia de desarrollo donde el agua no era un bien escaso. No, porque no teníamos este fenómeno de cambio climático. ¿Cree usted que es un error haberlo considerado como un bien que no se... o era francamente porque no estaban las condiciones, digamos, para saber que iba a ocurrir lo que está ocurriendo ahora? Es que en algún momento de nuestra historia reciente hacia atrás, efectivamente el agua no tenía los problemas que tiene hoy día. Claro. Los aluviones no se daban o se daban muy escasamente porque la isoterma, que es esta línea en la cual hacia arriba llueve nieve y para abajo llueve agua, no afectaba porque era muy baja. Sin embargo, hoy día con el cambio climático tenemos que cambiar de velocidad, y cambiar de velocidad significa entonces nuevas políticas públicas y nuevas herramientas legales también. Todos los techos de Chile desde cierta latitud hacia el norte con paneles solares. ¿Se puede? Se puede. Se puede, pero eso requiere una política pública en esa línea. Que las plazas no se rieguen con agua potable, sino que se rieguen con agua reusada, claro. Aprobamos en nuestro gobierno la ley de agua de reuso, pero hay que hacer las inversiones para ello. Las inversiones para que el agua de la lavadora, para que el agua del lavaplato no se vaya al alcantarillado, sino que se vaya a otra red, y esa red se pueda ocupar para, por ejemplo, el riego de las plazas y no ocupar agua potable. Y con eso reutilizamos el agua. O sea, hay un conjunto de cosas que, desde el punto de vista del diseño de los teóricos, desde el punto de vista de los expertos, la venían trabajando, pero a una cierta velocidad. Hoy día tenemos que cambiar la velocidad. Yo creo que ese es el mensaje principal que nos deja esta encuesta de 98%. Estamos conversando con Alberto Undurraga, él es ingeniero comercial de la Universidad Católica y además exalcalde de Maipú y exministro de Obras Públicas. Yo lo quiero llevar a otro tema, porque con todo este tiempo que llevamos de protestas, obviamente hay muchos edificios, plazas, señaléticas, semáforos, etcétera, mucha infraestructura de la ciudad que se ha visto dañada por las manifestaciones y por lo que ocurre en las calles, en el fondo. Hablemos de la reconstrucción de las ciudades después de este estallido social. ¿Cómo se puede empezar a reconstruir lo que teníamos previo al estallido social en cuanto a infraestructura? Pues yo haría dos puntos. El primero, que la reconstrucción que hagamos como país vincule a la ciudadanía en esa reconstrucción. Hay un economista que se llama Guillermo Larraín, que fue presidente del Banco Estado, que incluso proponía en cada uno de los lugares preguntarle a la comunidad: mire, aquí fue vandalizado y quemado el supermercado, ¿usted quiere que se instale un nuevo supermercado aquí, sí o no? Y que la comunidad sea la que defina. Probablemente en la mayoría de los casos sea así, ¿no? Pero bueno que se valide en la comunidad, porque eso le da validación a la obra que ahí se haga en ese lugar. Después de ello, respecto al financiamiento, hay distintos mecanismos de financiamiento que pueden venir, desde el mismo Banco Estado, de la Corfo, en el caso de los municipios, a través del Fondo Común Municipal. O sea, es posible encontrar una batería de financiamiento. Eso respecto al punto, lo que había antes. Pero yo creo que hay que hacerse otro llamado también. La ciudad es hoy día inequitativa. La distribución de áreas verdes por habitante, de comisaría o policías o seguridad por habitante, de farmacia, de cajero automático, es muy dispar. Entonces, yo aprovecharía el impulso de esta crisis para generar una especie de auge de la ciudad. Estándares por habitante y por barrios. Eso varios alcaldes lo sienten como una política sumamente necesaria. Hoy día estaba, por ejemplo, con el alcalde de La Granja, a Felipe del Pin, y él ha sido alguien que ha luchado por generar un mayor desarrollo en la granja, ¿no? Y me decía: mira, aquí hay estándares por habitantes que ir avanzando. Y hemos visto lo que ha hecho el alcalde Renca, también Claudio Castro, y uno ve en distintos lugares, ¿no? Entonces, no se trata solo de reconstruir lo destruido, sino que construir
una nueva ciudad, que tiene un poco que ver lo mismo respecto al país, ¿no? No se trata de volver a la normalidad solamente, sino que construir una nueva normalidad. Hay que repensarlo, en el fondo usted lo ve como una oportunidad. Como una oportunidad, dentro con lo doloroso que ha significado la violencia de lado y lado, ¿no? Tanto los destrozos como los atropellos a los derechos humanos, con lo doloroso que ha significado, bueno, puede ser una oportunidad, no para volver a lo anterior, sino para volver a una nueva normalidad, si se puede decir de esa forma. Es interesante lo que usted plantea también respecto de, en el fondo, vincular también a la comunidad que vive en ese barrio en particular, tal vez, o en esa comuna, para que se sientan validados también, de que se escucha lo que ellos necesitan dentro del espacio en el que viven, ¿no? Entonces, creo que es cierto que es algo que tal vez uno no considera, porque le ponen un supermercado y es como, sí, van a construir un supermercado, pero nunca le han preguntado tal vez al barrio si es que necesita un supermercado en ese lugar, o si preferiría, por ejemplo, no sé, una plaza o una cancha de fútbol. Exactamente, yo creo que esas son el tipo de preguntas que hay que hacerle a la comunidad. Fíjate que en general la gente más técnica, bueno, no en general, la gente más antigua, tenía una mirada más antigua, tiende a ver la participación ciudadana como una pérdida de tiempo. Y yo creo todo lo contrario. Pero, ¿por qué la verán como una pérdida de tiempo? Porque se atrasa el proyecto, se atrasa la obra, se atrasa la inversión. Es una cosa más económica, claro, tal vez, una decisión más económica. Y resulta que yo creo que lo contrario. Creo que es una ganancia, no solo en tiempo, sino que en legitimidad de lo que se hace. Y además se recogen ideas para ir mejorando la inversión, mejorar la obra. El Parque La Serena que hicimos en La Pintana con la alcaldesa Claudia Pizarro tiene que ver con eso, fue participación ciudadana. Además era una deuda de años, de varios años, y que finalmente cuando lo hicimos y lo entregamos y todo, fue gracias al trabajo con la comunidad, la alcaldesa y los distintos actores sociales que habían ellos. Y el parque habría sido distinto sin la participación ciudadana, en La Pintana. Bueno, Maipú cuando fue alcalde, el Parque Tres Ponientes, la misma cosa. En las carreteras, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que si vamos a reconstruir en aquellos lugares donde ha habido destrucción, destrozo, condenable, por cierto, cada una de ellas, hagámoslo con la comunidad, porque puede ser que en algunos lugares la comunidad quiera otra cosa. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo se debería hacer esto? ¿Cuándo se le debería preguntar a la comunidad? ¿Ahora o esperar a que, como lo que esperan muchos en el Senado, tal vez, y en los diputados para discutir la Constitución, a que baje un poco el clima? No, yo creo que ahora, ¿no? Yo creo que las dinámicas municipales y de barrio, la gente conversa, la gente tiene opinión, la gente quiere recuperar y mejorar su nivel del barrio, en cada uno de los barrios. Y buena muestra de eso es lo que hicieron los alcaldes con la consulta ciudadana, que se ha difundido poco, pero votaron más de 2 millones de personas, votamos más de 2 millones de personas en esa consulta, priorizando cuáles eran los temas de la agenda social. Dicho sea de paso, el gobierno está al debe, todavía la agenda social no tiene cronograma. Pero yo lo haría ahora, ¿no? Yo no creo que esto tenga que esperar. Va a depender, por supuesto, los liderazgos de cada uno de los alcaldes y alcaldesas en Chile, porque esto no es una cosa macro desde arriba, sino que cada uno de los alcaldes y alcaldesas tiene la oportunidad, el desafío de construir solo con técnicos o construir con participación ciudadana. Yo prefiero lo segundo. Y justamente la Plaza Dignidad, o Plaza Italia, que todavía es el nombre oficial en el fondo, porque entiendo la alcaldesa no ha querido, no se ha abierto a cambiarle el nombre a la plaza, ha sido uno de los lugares más representativos de este cambio que quiere la comunidad y de lo que dice la sociedad chilena que necesita, ¿no? De hecho, intentaron botar el monumento a Baquedano que hay en esa plaza, con cuerdas, y trataron de sacarlo, digamos. ¿Eso qué representa? ¿Y es parte de la muestra de la voluntad que tiene el pueblo de querer cambiar las cosas? Mira, yo creo que se llame Plaza Italia o se llame Plaza Dignidad, es un punto de encuentro y es de esperar que en el futuro podamos decir que fue el punto de encuentro que marcó un nuevo Chile. Y claro, el centro neurálgico, la zona cero de las distintas manifestaciones, de las pacíficas, pero también de las no tan pacíficas. De las no tan pacíficas. De ambas. Claro. Y también del actuar indebido de Carabineros. Claro. Entonces,
Yo creo que el llamado, ¿no?, en materia de los lugares públicos es ir reconstruyendo, pero reconstruir con la gente. Y también esto vale también para Plaza Italia o Plaza Dignidad. En ningún caso, en todo caso, la destrucción es un camino, no, o el boicot. No es un caso ni la destrucción de plaza, ni la destrucción de espacios públicos, ni la destrucción de espacios privados, ni el boicot a la PSU. Ese no es el camino en una sociedad democrática. Por supuesto que se expresan las distintas manifestaciones, se expresan la indignación, porque hay indignación por un conjunto de desigualdad y está bien que haya esa indignación, pero el camino de cambio no es con violencia. Creo que el camino de cambio es institucionalizado, si lo podemos decir con esa palabra. Lo que se está haciendo en la Constitución, por ejemplo, está institucionalizado. Hay un plebiscito, el plebiscito se vota o apruebo o rechazo. Yo voy a votar apruebo. Después viene si se vota por cuáles de las convenciones constitucionales, la mixta o la completa. Yo voy a votar completo, ya, ok. Pero está institucionalizado y vamos a tener una nueva constitución después de eso. Lo mismo respecto a los espacios públicos. En el fondo esta violencia tal vez es una muestra del descontento, ¿no? Sí, pero obviamente es condenable, pero demuestra, digamos, la efervescencia de la gente. Pero la violencia no es el camino. Hemos tenido manifestaciones pacíficas extraordinarias, 1.200.000 personas en Plaza Italia o Plaza Dignidad, mientras en otros lugares de Chile se reproducían en cada una de las distintas comunas y regiones. Extraordinario de lo pacífico. Sin embargo, la violencia no es el camino. Cuando digo la violencia es de lado y lado, porque hay gente que critica la violencia de la destrucción, de la quema y la violencia, pero calla los excesos de carabineros o los atropellos a los derechos humanos. Y hay otros que solo critican los atropellos a los derechos humanos, pero callan la violencia y la destrucción. Yo creo que hay que criticar ambas violencias, y el camino es institucional, democrático, poder tener no solo una agenda constitucional, sino que también una agenda social. Y para volver al tema inicial, que incluye el agua. Y preguntarle a la gente también, que es lo que nos contaba sí. Alberto Undurraga, ingeniero comercial de la Universidad Católica. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Punto Noticias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ir ahora a nuestro Punto Noticias Social y Punto Género con nuestra periodista Tamara Escobar, que de hecho va a comenzar hablando de la Defensoría de la Niñez, y vamos a mostrarles un tuit que están viendo aquí en pantalla. Dice: si algún adolescente o alguna adolescente recibe notificación del DEMRE que por vincularle a hechos asociados a impedimento de rendir la PSU 2020 le prohíbe participar de proceso de selección, por favor escriba a emergencia@defensorianiñez.cl para apoyarles, velando porque no sea vulnerado su derecho a la educación. Ya a esta hora saludamos a Tamara, que ya se encuentra con nosotros. Tamara, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Chenoa? Buenas tardes. Justamente tal como ya lo adelantabas, la Defensoría Nacional de la Niñez anunció que se habilitó este correo electrónico para que quienes sean notificados mediante algún correo de que no pueden acceder a rendir su prueba de selección, o que no pueden entrar, por ejemplo, a estudiar, como se ha mencionado también en algunos casos, escriban y notifiquen a Defensoría para ellos poder también orientarlos, porque tal como ellos señalan, no se puede quitar este derecho a la educación, que es un derecho, como bien lo digo, y no puede ser quitado por ningún motivo, tal como lo han señalado, por ejemplo, también la ministra Marcela Cubillos, que en el fondo por este boicot a la PSU se le estaría negando el proceso de admisión este 2020. Así que es una página que ahí se ha asignado, un correo que está habilitado ya para todos quienes sean notificados entonces por el DEMRE, para que soliciten esta asesoría de la asesora de la niñez. Digo. Sí. Habría que ver cuáles son las medidas que va a poder tomar la Defensoría de la Niñez a favor de estas personas a las que se les podría estar negando el derecho a la educación, sobre todo pensando que ya las fechas de la PSU que se tienen que rendir nuevamente serán a finales de enero, y que esto va a retrasar también el proceso de admisión a las universidades. Tamara. Sí, por supuesto. Hay otro tema más sobre la agenda. Hay un encuentro plurinacional de las que luchan, entiendo. Porque de social, que era lo que veíamos recién, vamos a hablar ahora de género. Está el segundo encuentro de las que luchan, tal como tú bien dices. El año pasado tuvo una alta convocatoria con alrededor de 1.500 mujeres, Chenoa. Y este año comienza hoy viernes 10 hasta el domingo 12. Se va a realizar en la Escuela de Artes de la Universidad de Santiago entre las 17 horas y las 20 horas. Para asistir a este encuentro había que registrarse en la página
femenina. Sin embargo, podemos estar monitoreando porque al parecer, yo hice ahí el intento, al parecer los cupos ya están cerrados, la convocatoria tiene que haber sido muy alta, así que podemos también ver el seguimiento de cómo culmina este encuentro, porque uno de los temas a tratar, por ejemplo, es analizar todo lo que ha ocurrido con el estallido social, todo lo que ha ocurrido post-estallido social en temas de la mujer, por ejemplo. No se quiere segregar tampoco a nadie, así que es bien inclusivo este encuentro que se quiere realizar, y además de analizar lo que ha venido ocurriendo, también hacer en miras de la agenda del 2020 y cómo queremos que esto continúe avanzando, por supuesto, principalmente en temas de feminismo, que son ellas quienes están convocando. Justamente son las coordinadoras del 8M quienes hacen esta convocatoria para este proceso que vamos a tener entre hoy y el domingo. Así que ahí tenemos que estar monitoreando qué es lo que ocurre y finalmente cuáles son los consensos a los que se podría llegar para que ojalá este 2020 sea bastante más positivo que el que ya pasó. Ojalá, pues. Justamente hablando de temas de género, ¿qué ha pasado en Hollywood? Sí, es bien interesante porque en Hollywood aumentó, en un 40% el año pasado, en el año 2019 versus el 2018, la participación de la mujer en el protagonismo en Hollywood. Es un espacio que generalmente está bien destinado a lo que eran los hombres. Veíamos siempre ahí Leonardo DiCaprio, muchos hombres que eran como las estrellas y los íconos generalmente en las películas. Y hoy ya se habla de un 40% versus un 31% del 2018. Así que la participación de las mujeres en roles protagónicos en Hollywood va subiendo. Y es bien importante porque, como ya te mencionaba, de años siempre se ha venido viendo, y no solo en Hollywood, en teleseries de distintos tipos, de nacional, que es el hombre quien siempre tiene como este rol protagónico, como el seductor, y siempre la mujer se ve un poquito más como en segunda línea. Bueno, hoy día tenemos un 40% de participación femenina en películas importantes de Hollywood, así que es una muy buena noticia también. Sí, a pesar de eso, un 40% igual es bajo, sigue siendo considerando bajo la cantidad de actores que hay en Hollywood, bueno, y en realidad en todo el mundo, ¿no? Sigue siendo una cifra baja, pero como lo hemos estado viendo también en distintos casos, de a poco quizás que se vayan tomando algunas medidas, se entiende que lamentablemente quizás debiese estar ya equiparada la regla, pero dado el escenario en el que nos encontramos, que de a poco se vaya emparejando la cancha, como se dice por ahí. Así que es una noticia que por lo menos resulta alentadora. Sí, bueno, y eso seguramente se suma también a las otras críticas que se había hecho, por ejemplo, a las premiaciones como los Oscar, claro, en el que se hablaba de que no había suficiente representación afroamericana, que no había suficiente representación de mujeres, tal vez. Y como bien decías, comentabas hace un ratito, el tema de los roles que ellos tienen, que ellas tienen en las películas o teleseries, que en el fondo a veces siempre están enfrascadas, digamos, en un mismo patrón de personaje. Eso también es algo que seguramente va a cambiar. Sí, ya lo hemos venido también viendo. Marvel, por ejemplo, estaba interpretada por una mujer con su rol protagónico, así que de a poco la industria, al parecer, se está abriendo también a entender que las cosas tienen que cambiar, que tiene que haber una modificación, que es lo que estamos pidiendo y en el fondo exigiendo, porque ¿por qué no también ocupar un lugar equitativo? De hecho, se hablaba de que James Bond podría ser también una mujer. Hablaban de que podría haber sido Meryl Streep, una tremenda actriz y muy respetada además en el medio. Y también, Chenoa, hemos visto en algunas películas que incluso, bueno, se entiende que es el contexto de repente de lo que se quiere realizar con la trama. Sin embargo, también hemos visto hombres interpretando roles de mujeres, caracterizados como mujeres, y por qué no de frentón poner a alguna actriz en el rol correspondiente. Así que de ahí de a poco me imagino yo que la industria hollywoodense va a ir ampliando la cabida a la mujer en sus películas. Sí, no solamente a las mujeres, sino que también, por ejemplo, a las personas transgénero. Laverne Cox, que es una actriz que estuvo nominada a varios premios por su rol en Orange is the New Black, que también es parte, digamos, de este cambio que está viviendo Hollywood y que esperamos que continúe, ¿verdad, Tamara? Por supuesto que sí. Y continuamos con otro tema porque estuvimos conversando, porque el día martes 8 se hizo el lanzamiento, lo estamos viendo, de Escritos Feministas, la vigencia del pensamiento de Julieta Kirkwood en Chile, en el Chile actual. Te cuento, Julieta era una de las fundadoras e impulsoras del movimiento feminista en Chile. En eso de los años 80 ya ella escribía sobre feminismo.
Y me contaban también que incluso si uno se mete en internet, Julieta aparece como alumna de cursos. Sin embargo, ella era académica. O sea, estamos hablando de una invisibilización incluso a ese nivel de quitarle un poco el rol, el protagonismo, como también lo hablábamos anteriormente, a la mujer en un cargo de docente que la catalogan incluso como alumna. Como que en el fondo decían que ella estaba en la universidad, pero que estaba estudiando, era alumna en vez de ser ella la que dictaba las clases. En vez de ser ella quien dictaba las cátedras, por supuesto, de feminismo. En ese entonces, ya en los años 80, se hizo un compilado porque, como ya le explicaba, ella escribía muchos relatos sobre feminismo, y lo que hizo Flaxo Chile es agarrar estos compilados de Julieta, que estaban todos en máquinas de escribir, me contaban, y los traspasaron, los escanearon y armaron con los mejores relatos, porque a ella la catalogan como una viajera en el tiempo. Fíjate tú, Chenoa, que a eso ya de los años 80, ella ya incluso escribía de las diferencias de sueldo entre hombres y mujeres, de la desigualdad que tenían las mujeres en ese entonces, y aparentemente las cosas no han evolucionado mucho más tampoco. Entonces este libro... Perdón, ¿podríamos comparar entonces los escritos que tenía ella con la situación actual de las mujeres en Chile, y es más o menos parecido? Justamente, de hecho tenemos una versión de quien es coordinadora de investigación de Flaxo, que es Lucía Miranda, y ella también nos contaba que uno lee uno puede leer este libro y sentirse como si hubiese ocurrido ayer, como el movimiento que vimos, no sé, el viernes pasado, y entender que es más o menos lo mismo, y en el fondo no ha pasado mucho tiempo al leer por lo menos esos relatos. Sin embargo, son escritos de hace por lo menos 30 años atrás. Así que podemos escuchar también la versión que nos dio la investigadora. Están incluidos, o reflexiones, ensayos que están incluidos en este libro, fueron seleccionados porque tienen una sintonía y una vigencia con lo que está ocurriendo actualmente en Chile, tanto en términos de debate respecto de la paridad como en términos de la repercusión que el movimiento feminista está teniendo en este momento. Todos estos escritos fueron seleccionados especialmente por eso. Entonces, de la ingente producción académica que Julieta tiene, revisamos los textos que estaban precisamente hablando haciendo reivindicaciones básicas como igualdad de salario, que es algo que también está vigente. Bueno, Chenoa, como ya te contaba, y ahí Lucía lo recalcaba, son escritos que tienen la misma versión de lo que ocurre en el Chile de hoy. No ha transcurrido aparentemente el tiempo, y era Lucía quien también nos hacía la invitación a leer este libro. Ya está disponible en todas las librerías del país. Ella me contaba a un precio muy asequible, porque lo podemos leer y entender en el fondo, y con un sarcasmo también decía que tenía esta escritora. Así que es bien interesante de que nos pongamos al día con esa escritura. Y tenemos más temas. Por favor, Tamara, adelante. Porque hay una aplicación que nos va a facilitar quizás un poco la vida. Lamentablemente vivimos, las mujeres salimos a la calle con mucho temor todavía. Y está la aplicación que se llama Voy Contigo App, que en el fondo uno puede poner ahí en el lugar en el que se encuentra, ver quiénes están alrededor para que te puedan también ayudar en caso de tener alguna emergencia. Se pueden reportar algunos casos y dar alerta también de emergencia. Pero además de eso, uno puede en el fondo compartir la ruta para que también te sigan. Si tú vas a salir a alguna parte, puedes compartir el destino y te van viendo en tiempo real, para no sentirte sola, para si es que en algún momento se necesita ayuda, saber que tienes una mujer al lado que te puede estar acompañando. Esta aplicación va a ser lanzada ahora en enero próximo. Si uno ingresa a la página web www.voycontigo.app, puedes ingresar tus datos y vas a quedar registrado, ahí lo estamos revisando, va a quedar registrado en la base de datos, y te llega un correo en el que después te van a hacer un instructivo de cómo funciona esta aplicación. Puede ser descargada incluso te aparece, cuando tú te registras, aparece para marcar para la versión de Android o de iPhone. Así que está disponible para las dos modalidades, y ya próximamente se puede descargar para que en caso de cualquier emergencia uno sepa que puede recurrir a esta aplicación. O sea, en el fondo es como, no sé, cuando uno se queda muy tarde en una fiesta tal vez y tiene que salir o tiene que caminar un par de cuadras,
cuadras y te da miedo hacerlo sola porque lamentablemente pasa mucho, ¿no? Miras afuera, encuentras que está un poco oscuro y tal vez no confías necesariamente en que haya alguien detrás de tu WhatsApp, digamos, que te va a acompañar durante esa ruta. ¿Existe esta posibilidad? Esta opción, claro. Justamente uno pincha, selecciona cuál es el lugar en el que uno está y aparece un mapa en el que figuran quiénes son las personas que están a la redonda, por lo menos de tu perímetro, y ahí puedes ir compartiendo el camino con mujeres que estén alrededor tuyo. Así que es una aplicación que, como te decía, nos puede simplificar un poco la vida mientras el panorama nacional por lo menos se va adaptando a estos cambios que tienen que ser con suma urgencia. Esperemos que sí. Entonces, Tamara Escobar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Chelo, buenas tardes. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más noticias. No se despeguen. Y nosotros nos despedimos. Hasta aquí llega Punto Noticias. Les deseamos un excelente fin de semana y nos reencontramos el próximo lunes. Muy buenas tardes.